Elegir el lenguaje de programación adecuado para tu producto no es una tarea fácil. Si buscas en Internet cómo construir una aplicación web, por ejemplo, encontrarás sugerencias para una gran variedad de lenguajes de programación: PHP, Ruby, Python, Java, C# y más. ¿Qué puedes hacer entonces? Recursos en línea. Puedes empezar usando algunos servicios y recursos en Internet que pueden darte sugerencias. Stacksare, un sitio que muestra los tags tecnológicos de muchas empresas, es decir, las diferentes piezas de tecnología que se combinan para formar los servicios que usas. Stack Overflow y Reddit son foros donde puedes hacer preguntas, pero corres el riesgo de sentirte abrumado por las diferentes respuestas que recibirás. Code Project, similar a Stack Overflow, es un foro donde desarrolladores de aplicaciones del mundo real comparten sus experiencias. Meetup, encuentra personas en persona. Asiste a un Meetup y pregunta a las personas que trabajan en el campo que recomiendan. Encontrarás que las personas están mucho más dispuestas a interactuar de manera significativa offline. También puedes hacer preguntas de seguimiento. Guías generales. Hay algunas pautas generales que recomiendo seguir al elegir un lenguaje de programación. HTML y CSS. Estos dos lenguajes son esenciales para crear páginas web estáticas y siempre se combinan. HTML estructura todo el texto, enlaces y contenido que ves en un sitio web. CSS establece colores, diseño y otros aspectos visuales del sitio. Si estás creando sitios web, definitivamente necesitas HTML y CSS. JavaScript es el primer lenguaje de programación completo que deberías aprender después de HTML y CSS. Maneja el comportamiento de los sitios web. Por ejemplo, un campo de formulario que indica un error probablemente esté hecho con JavaScript. También se ha convertido en un lenguaje de propósito general, funcionando incluso fuera de los navegadores web. Java, usado en aplicaciones web, aplicaciones de escritorio y móviles. Tiene una fuerte presencia en grandes empresas como bancos y hospitales, y también potencia las aplicaciones Android. Algunas de sus características son: portabilidad de aplicaciones, lenguaje robusto e interpretado, amplia biblioteca de red. OYSTIFC Swift, para desarrollar aplicaciones para dispositivos Apple. OYSTIFC fue el principal lenguaje para iPhone y iPad antes de que Apple lanzara Swift. Swift es el lenguaje moderno para desarrollar aplicaciones en Mac, iPad, iPhone, Apple Watch y Apple TV. PHP es uno de los lenguajes web más populares. Potencia plataformas como WordPress y Drupal, que representan una gran cantidad de sitios web. Se usa principalmente junto con sitios web dinámicos basados en datos para recopilar datos de formularios y generar contenido dinámico en páginas. Python es un lenguaje de propósito general utilizado para automatización de servidores, ciencia de datos y desarrollo web. Es fácil de leer y entender, ideal para principiantes. Se usa ampliamente en desarrollo web, computación científica y numérica, y creación de interfaces gráficas de usuario. Ruby, popular entre startups y grandes empresas. Hace fácil transformar una idea en una aplicación funcional. Fue usado para construir Twitter y GitHub. Lección final. Elegir un lenguaje de programación aún puede parecer abrumador. La solución es elegir un lenguaje que sea usado regularmente en tecnología hoy en día. Cuando estás comenzando, el objetivo es dominar los conceptos básicos, que son bastante similares en casi todos los lenguajes modernos. Si decides involucrarte con el desarrollo web frontend, probablemente elegirás JavaScript. Si quieres construir una app para móviles, necesitas aprender OYSTIFC, Swift o Java. Los conceptos básicos como variables, loops, eras, estructuras de datos, sentencias condicionales y funciones son iguales en cualquier lenguaje. Es importante concentrarte en un lenguaje hasta que tengas una comprensión sólida de estos conceptos fundamentales. Ventajas de dominar un lenguaje. Sabes cómo aprender cualquier otro lenguaje de programación. Puedes desarrollar aplicaciones de software con mínima supervisión.